curso de nivel avanzado de la Católica del Norte en convenio con la Liga de Ajedrez de Antioquia. Entonces estamos en el capítulo de las aperturas y más concretamente de la apertura italiana. Vamos a ver entonces hoy una de las variantes que se derivan de esta. Esa apertura que vamos a estudiar hoy va a ser el Gioco Piano. Entonces, para ver de lo que estamos hablando, entonces vamos a mirar en un tablero, ya más precisamente de lo que les quiero mostrar. Entonces vamos a ver temas como lo son el ataque al enroque y el Gioco Piano, pues que gira pues sus temas directamente a lo que es el centro. Entonces vamos a mirar, esta partida se jugó en el año 1907 en la ciudad de Berlín, Alemania, donde el blanco planteó pues la apertura italiana en sus primeras tres movimientos, de 4 de 5, y vemos aquí ya pues plasmados en pantalla lo que es la apertura italiana. En este momento le corresponde jugar a las blancas, y las blancas tienen varias opciones, como son jugar de 3 para darle vía hacia el fil de C1, desarrollar también el caballo de B1 a C3, o efectuar el enroque para poner a salvo rápidamente su rey. En este momento entonces las blancas deciden jugar C3, y vemos que la jugada C3, el peón que se encontraba hace un poco en C2, en este momento está apoyando el avance del peón D2 a D2, que va a llegar a jugar D4. Entonces para esto el negro se adelanta y juega dama E7, en vista de que el blanco, si juega D4, entonces el peón de E5 capturaría en D4, y el peón de D4 luego quedaría indefenso ante el ataque de la dama de E7. Entonces el blanco, al ver esto, primero efectúa su enroque. Ya vamos a ver que si el blanco jugase D4, en este caso las negras no van a poder capturar el peón de D4, porque la dama quedaría clavada en la columna E por la torre que se encuentra en F1, la cual se trasladaría a la casilla E1 cuando la dama capture en E4. Entonces para esto el negro bien hace en jugar D6 y sostiene más su centro, que en este momento es el peón de E5. Entonces el blanco efectivamente realiza la jugada D4, para lo cual el negro no decide en simplificar su centro, porque de lo contrario al capturar en D4, entonces el peón de C3 recapturaría y le daría la vía al caballo de B1 para llegar a C3, y luego más tarde llegar a D5, efectuando pues la amenaza ante la dama. Y ya vemos que la posición del negro sería un poco apretada, un poco restringida. Entonces acá el blanco decide jugar A4, y que son jugadas un poco optimistas y demasiado sosas. Vemos que con esto no va a conseguir nada. Esto más que todo es como para plantearse el as en la apertura. Vemos que cuando se efectúa el A6 de las negras, bien hacen ellas para luego retirar su alfil en A7. Vemos que el peón de A4 en este momento es intocable, porque si se captura con el alfil, un movimiento tan tranquilo como es D5, atacando el caballo de C6, quien es el único defensor del alfil de A4, de la amenaza que le está realizando la torre de A1 a este, entonces el negro perdería material. Tampoco se puede capturar con caballo, porque luego de torre por caballo, cuando el alfil recapture la torre, entonces dama A4 con jaque al rey de E8 es doble jaque, porque caería entonces el alfil de casillas negras del negro. Entonces para este momento entonces el alfil tranquilamente se retira a 7, mientras sigue presionando la estructura del blanco. Entonces el blanco en este momento juega H3, y es un miedo, es un temor que siempre se tiene en ajedrez, y es que nos claven el caballo de F3. Vemos que después de que el alfil de C8 juegue al alfil G4, entonces la presión al peón que se encuentra en D4 sería pues mayor, y obligaría pues ya sea a capturar en E5 o a avanzar ese peón. Vemos que entonces el negro decide pues seguir con su desarrollo presionando el peón de D4, para lo cual el blanco en este momento juega E por D4 sin sostener el centro. Entonces vemos que el blanco decidió su centro, y vamos a ver cómo las negras poco a poco quedan mejor. Entonces se captura con el caballo, esto pues para dejar una pieza centralizada.
Entonces el blanco hace una jugada un poco errónea, que es recapturar y dejar que la dama negra quede centralizada. Y vamos a ver que las piezas del negro en este momento se encuentran mejores desarrolladas, ya que en vez de ser las blancas quienes, gracias al tiempo que tienen de ventaja, tengan más piezas en juego, vemos que es todo lo contrario, ya que las blancas solo tienen de las piezas de su primera fila desarrolladas es el alfil de C4. Vemos que el negro ya tiene desarrollada la dama, el caballo y el alfil. Vemos que la dama en este momento es indesalojable por alguna de las piezas blancas. Entonces el blanco decide pues tratar de jugar caballo de 2 para llevarlo a F3, ya para corregir pues su mala estructura, para lo cual recibe un baldado de agua con una jugada demasiado asombrosa, que es alfil por H3, un sacrificio de pieza. Vemos luego que después que es obligado a recapturar, que en ese momento es obligado a recapturar, y el caballo F3. Si en ese momento las blancas jugasen caballo F3, la jugada se contestaría con la misma, en caso de que sea que jueguen G por H. Entonces, en caso de que en ese momento hagan esta, que fue la que hicieron en la partida, el negro jugaría entonces para caballo F3 esta misma jugada sorprendente. Dama G3, la cual es intocable porque el peón de F2 se encuentra clavado por ese alfil que está prácticamente escondido, casi que no se ve en esa casilla tan retirada que es A7. Entonces el rey no tiene más opción que jugar rey H1. Entonces la dama captura en H3 y sigue con jaque. Vemos que de ese alfil de C8 demolió el peón de G2 y el de H3. Entonces poco a poco vamos a ver cómo la estructura de peones del enroque va a ser demolida totalmente. Cuando el peón de F2 caiga, entonces el blanco puede decir que ha quedado perdido. Entonces caballo G4 amenaza pues una amenaza simple de mate en H2, el cual tiene solamente una respuesta buena, porque vemos que obviamente en caso de que jueguen dama por caballo, entonces la dama pues, se perdería. Pues son jugadas de computador y en ese momento nos interesan que se hagan las jugadas pues más humanas, ¿cierto? Un computador aquí pues quizá juegue dama por G4, porque vamos a mirar las variantes que siguen, que son perdedoras. Entonces, cuando el blanco juega caballo F3 para evitar la dama en H2, que sería mate, la dama otra vez vuelve a su casilla de G3, gozando de esa libertad, ya que ese peón de F2 se encuentra clavado. Y vemos que luego de alfil por F2 hay una amenaza de mate muy sencilla, que es dama H3, y cuando el caballo de F3 tape en H2, entonces la dama jugaría dama por H2 mate. Y en caso de que la torre tome el alfil de casillas negras del negro, pues sería mate con caballo por F2. Siendo eso así, entonces vemos que el Yocopiano es una apertura que de una vez le da oportunidades tanto a las negras como para las blancas. En este caso vemos que el negro planteó una estrategia excelente. Sí, se puede decir que fue excelente porque planteó todo muy bien, tratando de cuidar lo que era el centro, tanto así que obligó al blanco que saliera de su centro capturando en E5, y vemos poco a poco cómo el negro fue evolucionando y desarrollando todas esas cantidades de piezas. Vemos que las piezas del negro todas fueron activas. Ese caballo de F6 ya llegó a G4 y el alfil llegó hasta F2, demoliendo la defensa del blanco. Aquí pues ya les plasmo una idea pues de lo que vamos a ver en lo que es la apertura del Yocopiano. Y no me queda pues en este momento, creo que el tema queda bastante desalojado. Espero que ustedes me hayan comprendido a la perfección. Chao, muchas gracias.